Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Hora SUNAS. Hoy día, en el marco del Día del Consumidor, tenemos un tema muy interesante que nos afecta a todos como usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado. ¿Cómo se calculan las tarifas de agua potable? ¿Por qué pagamos? ¿Qué implica cada término que llegue a nuestro recibo de agua y por qué es importante saber esos conceptos como consumidores? Hoy día nos acompañan para hablar sobre este tema Sandro Guamaní, que es director de regulación tarifaria de la SUNAS, y tenemos a un invitado también que va a darnos esas preguntas que todos queremos saber, Fernando Llanos, periodista reconocido de la televisión peruana. Gracias por estar aquí a ambos. Gracias, y vamos a empezar entonces con esta explicación. Sandro, las personas con las que tú hablas en tu ámbito familiar, amical, ¿saben por qué pagan la tarifa de agua potable? ¿Saben que pagamos por un servicio? ¿O cómo ves ese tema tú en el ámbito personal, más allá de tu calidad como director del área de regulación tarifaria? Mira, digamos, en la sociedad a veces no se percibe con claridad por qué cosa estamos pagando, ¿no?, a través de la tarifa del agua potable, ¿no? Hay muchas creencias sobre que el agua viene del río, ¿no?, y solamente hay que entubarla y hay que llevarla a los hogares, ¿no? Hay todo un proceso que se tiene que pasar para que el agua sea potable, se pueda consumir, y todo eso a veces se desconoce, ¿no? Y todos esos costos están en la tarifa, ¿no? Es por eso muy importante. Yo estoy, digamos, muy contento de que se pueda hacer este programa, ¿no? Me permite, digamos, también explicarle a los usuarios cómo calculamos nosotros las tarifas, no solamente del agua potable, porque son dos servicios de saneamiento que tenemos, ¿no? Es el agua potable y es el del alcantarillado, ¿no?, que a veces tampoco no se percibe muy fácilmente, ¿no? Sí, y Fernando, tú que has estado en unas coberturas alucinantes, siempre haciendo prensa, haciendo televisión, es muy álgido el tema a veces de la tarifa de agua, ¿no? A veces protestamos, o has visto en la calle que la gente no entiende por qué le sube la tarifa, o cómo se paga esa tarifa, o que el agua es un derecho y que simplemente tienes que tenerla por tenerla, ¿no? Y es el servicio en realidad más barato que pagamos si lo comparamos con otros servicios como la telefonía o la luz. Es que te quedas, creo yo, como usuario con el numerito final que aparece en la parte baja del recibo, ¿no? El que te dice el precio final que tienes que pagar, pero la gente no conoce todas las variables que hay, pero además, y creo que es mucho más importante eso, no sabe cómo cuidar el agua. Correcto. No sabe cómo conseguir que ese número, que genera incomodidad muchas veces, está bajo nuestro control y que de la manera cuidadosa, coherente, en la que se utilice este recurso, vamos a tener la posibilidad de dos cosas. Primero, de que esa tarifa esté bajo mi control y de que más personas tengan acceso al servicio, porque son dos cosas que caminan al mismo tiempo. Entonces, habitualmente nos quedamos con el numerito y que además pues no sabemos desagregar. Es bueno que la gente conozca cuáles son los componentes de la tarifa y qué impacto tienen además en los demás, en el prójimo, porque la persecución, creo, de una sociedad o de un país como el nuestro es que al final, en algún momento, todos tengamos acceso, todos horizontalmente, claro, acceso al servicio, ¿no? Sí, entonces justamente para conocer un poco más de esto, así como usuarios de a pie del servicio de agua potable y alcantarillado, y teniendo en cuenta que en el Perú existen 50 empresas de agua y que en todas no pagamos lo mismo, o sea, porque se tiene que ver un tema económico, social, coyuntural, entonces vamos a saber cómo se calculan esas tarifas en Lima, tal vez en Lambayeque, tal vez en Junín, que son diferenciadas, ¿verdad, Sandro? Entonces, Sandro nos va a hacer una explicación ahora y ahí ha preparado justamente unas láminas para poder explicarnos cómo se calculan las tarifas y verlo de forma gráfica y sencilla. Sandro. Vamos a explicar cómo nosotros en la SUNAS calculamos las tarifas de agua potable y saneamiento. Mira, la lógica del cálculo es bastante sencillo, ¿ya? Claro, hay un trabajo muy intenso, muy técnico para calcular ese número, pero la lógica es bastante sencillo. Puedo empezar, digamos, con un ejemplo, ¿no? Digamos, en el trabajo, alguna vez nosotros hemos hecho alguna reunión por el cumpleaños de alguien, o por fin de año, o por Navidad, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho ahí? Vamos a hacer una fiesta para reunirnos todos juntos y pasarla bien. Hacemos
seguimos varios pasos para eso, ¿no? Primero, ¿qué hacemos? Identificamos todo lo que necesitamos para esta reunión, ¿no? ¿Qué podemos necesitar? La comida, siempre que tiene que estar la comida, ¿no? Las bebidas, también tiene que haber decoración de repente de local, etcétera, ¿no? Entonces hacemos primero una identificación, ese es como el primer paso, ¿no? Después hacemos un presupuesto. ¿Cuánto nos cuesta todo eso? ¿Cuánto nos cuesta la comida? ¿Cuánto nos cuesta las bebidas? ¿Cuánto nos cuesta la decoración? Etcétera, ¿no? Y tenemos un presupuesto total. Y luego, ¿qué hacemos? Si somos, por ejemplo, 10 personas y el presupuesto nos salió 500 soles, lo dividimos entre todos, ¿no? Y decimos, cada uno tiene que pagar entonces 50 soles para poder, digamos, financiar esos 500 soles que necesitamos para hacer esta reunión y que sea exitosa, etcétera, ¿no? Esos 50 soles que yo he calculado por persona es equivalente a la tarifa que nosotros calculamos para el caso del agua potable. La lógica es la misma, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Identificar todo lo que necesitamos para que el servicio de agua potable y de saneamiento sea prestado, ¿no? Sea prestado de forma eficiente, ¿no? ¿Qué necesitamos, por ejemplo? Necesitamos operación y mantenimiento, necesitamos una planta que trate el agua potable, ¿no? Lo convierta en potable y luego necesitamos almacenarlo en reservorios y luego distribuirlo a las personas. Entonces hacemos una identificación de toda la infraestructura que se necesita y de todas las actividades que hay que realizar para poderle dar agua a los hogares en distintas ciudades del Perú, ¿ya? Eso es lo primero que hacemos. Luego hacemos como el presupuesto. ¿Cuánto cuesta todo eso? ¿No? ¿Cuánto cuesta todo eso? Ese es el costo de prestar el servicio de agua potable y de alcantarillado, ¿no? Entonces, yo a través de la tarifa tengo que generarle a la empresa un ingreso que sea igual a ese costo. Eso se llama el equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre ingresos y costos, ¿no? Pero los ingresos que tiene una empresa prestadora, ¿de qué proviene? Proviene obviamente de la venta de agua que hace, ¿no? Entonces, si hay una tarifa y yo lo multiplico por la cantidad de agua que produce y vende, ¿no? O factura, voy a tener esa multiplicación, me da efectivamente el ingreso, que es tarifa por cuánto agua vende la empresa prestadora. Esta multiplicación tiene que ser igual al costo, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que hago? Paso esta cantidad de agua facturada al otro lado, es una matemática muy sencilla, y la divido respecto al costo. Esta división es como la división que yo había hecho, ¿no? De los 500 soles entre las 10 personas que estaban, digamos, organizando esta fiesta para fin de año, por ejemplo, ¿no? Es esta división, ¿no? Este es el costo medio, y ese costo medio es igual a la tarifa, ¿no? Solo que no lo dividimos entre el número de personas que consumen el agua potable, sino entre la cantidad de agua que se produce y se factura, ¿no? Ahora, este costo, si nosotros lo desagregamos, tiene varios componentes, ¿no? Un primer componente, efectivamente, es el costo de la operación y el mantenimiento, ¿no? Las empresas, en su mayoría, tienen una planta de tratamiento de agua potable, ¿no? Extraen, por ejemplo, el agua del río, la conducen a esa planta de tratamiento, ¿no? Pero esa planta no se opera sola, ¿no? Hay personas que están operando esa planta, ¿no? La remuneración de esas personas entra, por ejemplo, en el costo de operación, ¿no? El agua, hay que tener algunos insumos químicos para poder potabilizarlo, para hacerlo, digamos, un agua que sea para el consumo humano, ¿no? Entonces, todos esos insumos entran dentro de ese costo de operación, ¿no? Ahora, hay reservorios que hay que hacerle la limpieza cada 6 meses, por ejemplo, ¿no? Son los costos de mantenimiento. Y así, ¿no? Así tenemos diversos costos de operación y diversos costos de mantenimiento, ¿no? Luego también, dentro de los costos que reconocemos a través de las tarifas, están las inversiones antiguas y nuevas, ¿ya? ¿Por qué antiguas? Mira, ¿cómo se reconocen las inversiones con la tarifa? Es la misma lógica de un crédito hipotecario, ¿no? Cuando nosotros adquirimos un crédito hipotecario, por ejemplo, compramos un departamento, ¿no? Ese crédito lo pagamos en 25 años, 30 años, 35 años, ¿no? La tarifa reconoce las inversiones de la misma forma, ¿no? Se hace una inversión, por ejemplo, se hace un reservorio, ¿no?
un reservorio puede durarte 40 años, ¿no? Y con la tarifa tú vas pagando ese reservorio en 40 años. Así como pagas la cuota del crédito hipotecario, de la misma forma, ¿no? Es por eso que hay infraestructuras que ya existen, ¿no? Ya existen redes, ya existe planta de tratamiento, en algunos casos ya existen reservorios, etcétera, que todavía las seguimos pagando, porque estamos ahí como pagando ese crédito similar al crédito hipotecario, ¿verdad? Pero también vamos a tener que identificar inversiones nuevas, porque seguramente ya vamos a tener que ampliar el servicio a otras zonas donde no hay agua, entonces hay que instalar las redes de agua, ¿no? O necesitamos mejorar la continuidad del servicio, necesitamos poner otro reservorio, por ejemplo. Entonces vamos identificando nuevas inversiones y esa también la iniciamos a pagar con la tarifa. Pero igual, como había indicado cómo se remuneran esas inversiones antiguas, las nuevas también inicio a pagar, inicio, digamos, el pago en el siguiente año, por ejemplo, y la voy pagando poco a poco por un determinado periodo de tiempo, ¿no? Ahora, también hay un tema con la remuneración por el capital invertido. Otra vez, un ejemplo sencillo, ¿no? Nuestro dinero tiene un valor, ¿no? Nuestro dinero tiene un costo de oportunidad, es lo que decimos los economistas, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos guardado 1.000 soles, ¿no? Si nosotros lo ponemos en el banco, después de un tiempo ya no son 1.000 soles, son 1.100 soles, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un costo de oportunidad del dinero. Acá, para tener toda una infraestructura que nos permita dar el servicio de agua potable y alcantarillado, ha habido inversión, ¿no? Y esa inversión tiene, digamos, una rentabilidad que se tiene que reconocer, ¿no? Es eso, también hay, digamos, se le reconocen los impuestos que la empresa tiene que pagar, las contribuciones y otros componentes ya, digamos, menores, pero digamos, estos son los principales. Sumamos esos costos, dividimos entre la cantidad de agua facturada y me sale mi tarifa, ¿no? Esos son los equivalentes a los 50 soles del ejemplo que había puesto, ¿no? Luego de eso, tengo luego una siguiente lámina, ¿no? ¿Qué hacemos? Vuelvo al ejemplo de la reunión del trabajo por fin de año. A veces hacemos diferenciación en lo que pagamos, ¿no? A veces podemos decir, ya en el trabajo, podemos decir, ya, a ver, el jefe paga un poco más, ¿no? Practicante o el analista junior paga un poco menos, ¿no? En función, digamos, a cuánto ganan, puede ser, ¿no? Esa diferenciación también la tenemos en el agua potable, ¿no? Y en el alcantarillado. No todos los usuarios pagamos la misma tarifa, hay una diferenciación. Y básicamente hay tres dimensiones en donde diferenciamos la tarifa. Digamos, básicamente es por un tema de capacidad de pago, ¿ya? Nuestra primera diferenciación de las tarifas es a nivel de tipo de usuario, ¿no? Nosotros hacemos una clasificación de los usuarios, ¿no? Básicamente en función para qué usan el agua, ¿no? Hay usuarios llamados usuarios sociales que usan el agua, como su nombre lo dice, para fines sociales. Por ejemplo, los comedores populares están calificados como usuarios sociales, ¿no? Los bomberos también están calificados como usuarios sociales, club de madres, por ejemplo, también, ¿no? Son usuarios de la categoría social. Ellos pagan una tarifa menor, ¿no? Los domésticos, la familia, los hogares, nuestro hogar, digamos, nosotros somos calificados como usuarios domésticos, ¿no? Pero también hay usuarios estatales, acá están las instituciones estatales, los ministerios, por ejemplo, ¿no? Los comerciales, las personas que tienen su comercio, sea un comercio pequeño, un comercio grande, ¿no? Y las industrias, ¿no? Hay una diferenciación de las tarifas en función para qué usas el agua, ¿no? El doméstico paga una tarifa menor, la estatal un poco más alta, la comercial más alta y las industrias son los que pagan más por el agua por cada metro cúbico que se consume, ¿no? Esa es la primera diferenciación. La segunda diferenciación que hacemos es a nivel de los usuarios domésticos, ¿ya? Porque esto es en función para qué usas el agua, ¿no? Hay una diferenciación también en función a la condición socioeconómica del usuario. Así como hay domésticos pobres o pobres extremos y domésticos no pobres. Hay esa primera diferenciación. Entonces ahí también se hace una diferencia en las tarifas. Los domésticos pobres o pobres extremos pagan una tarifa más baja, ¿no?
y los domésticos no pobres pagan una tarifa más alta, ¿no? Esa es la segunda diferenciación, ¿no? Y la tercera diferenciación está dado por el nivel de consumo. La regla es, quien consume más paga una tarifa por cada metro cúbico más alta, ¿no? Y esto es básicamente para poder incentivar el ahorro, digamos, de un bien o de un servicio en este caso que demanda, digamos, un insumo que es escaso, ¿no? El recurso hídrico, sobre todo, digamos, en la costa del Perú, es un recurso escaso. Entonces, si vamos a gastar más agua, deberíamos estar conscientes de que vamos a pagar más, ¿no? Esto acá tengo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos aquí un consumo entre 0 y 20 metros cúbicos, pagas una tarifa a un nivel, ¿no? Si tu consumo está entre 20 metros cúbicos y 50 metros cúbicos, tu tarifa sube, ¿no? Te está invitando a que hagas un uso racional del agua, ¿no? Si ya consumes por encima de 50 metros cúbicos, tu tarifa sube un poco más, ¿no? Así funcionan las tarifas de agua potable. No es como una tarifa que pagamos, por ejemplo, por una botella de gaseosa, ¿no? Una botella de gaseosa nos cuesta, por ejemplo, 2 soles, ¿no? Si compro uno, me cuesta 2 soles. Si compro 2, 4 soles. Si compro 3, 6 soles, ¿no? Tarifa plana. Claro, sí. Hasta acá tal vez alguna pregunta, Fer. O sea, me interesa mucho el tema del consumo porque es de lo que hablábamos al comienzo. Que el público se queda amarrado al monto final, pero no logra desagregar e identificar qué impacto tiene su consumo. Claro. Por ejemplo, en el primer tramo de 20 metros cúbicos, en el segundo de 50 metros cúbicos y en el siguiente, ¿cuáles son las diferencias en las tarifas para que una persona sepa exactamente cuál es el impacto de su consumo en su tarifa? Sí, justo eso. Precisamente hay problemas de información, digamos, en los usuarios, ¿no? Para empezar, a veces los usuarios desconocen que la tarifa tiene esta naturaleza, ¿no? Que mientras más consumes, pagas más, ¿no? Pero sobre esta estructura se desconoce mucho más cosas, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Lima, ¿cuánto es este primer tramo? ¿De cuánto? ¿De 0 a 20 metros cúbicos? ¿De 0 a 15 metros cúbicos? ¿Cuánto es el segundo tramo? ¿No? ¿Cuánto es el tercer tramo? Y lo que tú preguntabas, que es importante, ¿cuánto pago por el primer tramo? ¿Cuánto pago por el segundo tramo? ¿Cuánto pago por el tercer tramo? ¿No? Y hay algo más que se desconoce, ¿no? Es cuánto estás consumiendo. Porque como tú dices, tú ves cuánto estás pagando, pero no sabes cuánto se paga por ese monto de dinero que está viniendo en tu facturación, ¿no? Entonces, hay un tema de información y en eso hay que trabajar bastante, ¿no? Esto de acá, el mecanismo te ayuda a incentivar, digamos, a que puedas ahorrar este recurso hídrico que es escaso, ¿no? Pero a veces si no se conoce no se tiene esa información, el mecanismo puede perder fuerza, ¿no? Yo enseño, digamos, en la universidad y les pongo esto de ejemplo a mis alumnos, ¿no? Digo, ¿qué pasa si la regla, por ejemplo, para poder aprobar el curso, ¿no? O para que no te jalen el curso, es que tú no faltes 3 veces a la clase, ¿ya? Eso es, si tú faltas 3 veces a la clase y ya si saques 20, estás jalado, ¿no? Pero ¿qué pasa si no te lo digo? O sea, no vas a poder, digamos, adecuar tu comportamiento a esa regla, ¿no? De repente, o ella, a fin de año faltó 5 veces y yo la jalé, ¿no? Pero me va a decir, profesor, yo no sabía esta regla, entonces no sabía cómo acomodar mi comportamiento a eso, ¿no? Voy a generar más bien un reclamo, más que, digamos, incentivar a que ella pueda o él pueda venir, digamos, puntualmente a las clases, ¿no? Y Sandro, ¿cuánto es que pagamos por tramo, por ejemplo? O sea, por metro cúbico, ¿no? ¿Cómo es el pago que hacemos? ¿Cuánto estamos más o menos pagando? ¿Y qué deberíamos saber justamente como usuarios? Porque en realidad, por ejemplo, podemos pagar un promedio, ¿no? En Lima hay un promedio de consumo, digamos. Los usuarios tenemos un promedio de pago. Entonces, ¿cuánto más o menos es? Mira, en Lima el consumo promedio es de 15 metros cúbicos, ¿no? Un metro cúbico son 1000 litros de agua, bastante, ¿no? Y se paga aproximadamente 65 soles, ¿no? Justo ahí un poco iba para responder a esta pregunta, es
hay mucha información que el usuario no conoce, ¿no? Es por eso que en la SUNAS nosotros hemos generado un aplicativo llamado el Yacúmetro, ¿no? Donde el usuario va a poder entrar, ¿no? Revisar qué volumen de consumo tiene y en base a eso calcular cuánto tiene que pagar. Y ahí va a estar desagregado por todos los componentes que paga. Y ahí también en el mismo Yacúmetro vamos a poder ver la estructura tarifaria que está teniendo, ¿no? Esto de acá, esta desagregación es la estructura tarifaria, ¿no? Esta es la tarifa que habíamos calculado antes y esto ya es toda una estructura de tarifas que se generan. Ahora vamos a entrar al Yacúmetro. Esto es importante y quisiera entrar al detalle. Podemos ir a la siguiente lámina, un favor. A veces la lógica nos dice que si yo tengo un consumo determinado, ¿no? Y la duplico, ¿no? Sube mi consumo el 100%, yo esperaría que mi pago suba también el 100%, ¿no? Porque es como una tarifa lineal, ¿no? Pero en agua no pasa eso, ¿no? Dada la naturaleza de esta estructura que va creciendo, digamos, a medida que consumes más, si tú duplicas tu consumo, ¿ya? Puedes tener, digamos, un incremento por encima del 100%, ¿no? Acá tengo una estructura muy sencilla para un usuario doméstico, por ejemplo, con 3 tramos, que tiene un cargo fijo, y estas tarifas, estas son tarifas referenciales, luego vamos a ver las reales, ¿no? Y hay todo un cálculo que hay que hacer. No es fácil calcular, digamos, cuánto tengo que pagar al mes por el agua, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un consumo de 15 metros cúbicos, por los primeros 10 metros cúbicos que está por aquí, pago un sol. Por eso acá está la multiplicación, 10 soles por un sol, ¿no? 10 metros cúbicos, perdón, por un sol. Como estoy consumiendo 15, me falta facturar 5 metros cúbicos más. Por esos 5 metros cúbicos pago 2 soles por cada metro cúbico. Por un consumo de 15 metros cúbicos puedo tener, digamos, un pago de 22 soles, ¿no? Referencial. Si duplico el consumo, me voy de 15 a 30, ¿ya? Hago, digamos, aplico la misma regla para calcular esa facturación, me sale 62 soles, ¿no? No me sale 44, me sale 62. Entonces, a veces las personas, digamos, esto lo pueden ver, porque estoy seguro que a veces los usuarios pueden determinar la variación de su pago en función de una regla de 3 simple, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a ver es que si tú consumes el doble, esto probablemente sea por encima del doble. Lo que vas a pagar sea por encima del doble. Entonces, pero es un cálculo, yo entiendo, bastante complicado, que hay que tener mucha información. Por eso quisiera mostrarte, Fernando, el Yacúmetro. Sí, ¿no? Podemos tal vez acercarnos allá. Tú me dices, José, para que un poco conozcamos de cerca cómo funciona este aplicativo que hemos lanzado en la SUNAS, para que pueda quizás junto a Fernando enseñarlo, manipularlo y chequearlo, ¿no? Bacán. Mira, este es el Yacúmetro, Yaku es agua, ¿no? Entonces, este es como un simulador de las tarifas. Ya mostré que a veces para un usuario puede ser complicado determinar cuánto tiene que pagar, ¿no? Porque hay tramos de consumo. Entonces, en el Yacúmetro vamos a tener la información de las estructuras tarifarias de las 50 empresas. Por ejemplo, podemos tener en el caso de Sedapal, no sé, acá pueden ayudarme poniendo Sedapal. Sí, viendo el caso, tu caso, quizás, Fernando, de dónde vives. O sea, primero, para que la gente se sepa ubicar, ¿cuál es el enlace? ¿Cuál es el Yacúmetro.p. Yacúmetro.p, ok. Yacúmetro.p con K, muy bien. Entonces, acá tengo que ubicar qué empresa me brinda el servicio, ¿no? En el caso de Lima es Sedapal. Sí. A ver, acá está, Sedapal, ¿no? Y acá tenemos que ubicar nuestro distrito. A ver, tu distrito. ¿Hay una tarifa diferente por distrito o no? Para el caso de Lima no, pero lo que nos va a dar el aplicativo es el promedio de consumo por distrito. Entonces, cuando tú pongas tu nivel de consumo, vas a saber si estás consumiendo por encima o por debajo de ese promedio. Entonces, llévame a Surquillo, a ver. A Surquillo. Vamos a bajar. Acá está. Sí. Le damos luego iniciar. Como había explicado, hay distintos servicios, ¿no? En mi caso es agua y alcantarillado. Agua y alcantarillado, ¿no? Y hay distintas categorías. Puede ser también es doméstico, ¿no? Con medidor, hay la opción que también no tengas medidor y la empresa lo que hace es asignarte un consumo, ¿ya? Vamos a poner un nivel de consumo. ¿Cuánto consume una familia
¿De 4? De 4 personas, como es mi caso. Más o menos. debería estar más o menos en 15 metros cúbicos, a lo mucho, ¿no? Entre 10 y 15 metros cúbicos. Vamos a poner 15. Vamos a poner 15. 65 soles, creo que ya lo había mencionado, ¿no? Está triste, 65 además, soles. Claro, está triste porque en promedio, ¿no? En ese distrito se consume casi 14 metros cúbicos, ¿no? Esto de acá es interesante porque esto de acá tiene una base científica, ¿no? Hay una ciencia que se llama la economía del comportamiento, que a veces nos dice, digamos, las personas a veces cambian su comportamiento para adecuarse, digamos, a lo que la mayoría hace, ¿no? Entonces, si yo te muestro que tú estás consumiendo por encima de, digamos, de un promedio, eso puede incentivarte a que tú puedas, digamos, bajar tu consumo y bajarla de 15, por ejemplo, a 14, que hay un ahorro ahí de dinero, ¿no? ¿Y eso es lo que pagas más o menos, Fernando? Yo tengo un problema que es, yo vivo en un edificio Claro. y el edificio tiene Lo dividen entre un todos. solo medidor para los 14 departamentos y entonces Todo entra ahí. mi consumo no está individualizado, Claro. sino que es parte de un paquete en el que además no hay estos contómetros que se colocan en algunos departamentos en los que puedes diferenciar. Entonces, hoy justo mandaba la persona que tiene a su cargo en las finanzas del edificio, mandaba un informe bastante significativo, justo porque venía pensando en eso, en el que decía que el consumo de agua se había disparado. O sea, nosotros hemos pagado 14 departamentos 1.432.10 céntimos. Es decir... ¿Cuánto era antes? ¿O eso es lo que...? No, se ha comenzado a disparar, ha comenzado a crecer durante el verano. Pero a lo que iba es, esto es un número alto para 14 departamentos. El consumo de 14 departamentos estamos en, si acá es 65 soles, en nuestro caso es más o menos 100 soles por departamento. Claro. Es un consumo alto. Sí, va a depender cuánto consumen, porque a veces, a ver, nosotros siempre también incentivamos a que exista un medidor individualizado, ¿no? Porque eso te ayuda a saber al usuario efectivamente cuánto está consumiendo, ¿no? Pero también incentiva, digamos, a que el usuario pueda tener un control de su consumo, ¿no? Porque a veces si no tienes un control, no hay una medición, tú puedes no consumir de forma óptima, digamos, el consumo. Si tienes un caño malogrado que está goteando, por ejemplo, como siempre vas a tener un pago fijo, ¿no? Entonces no vas a tener incentivos a arreglarlo, ¿no? Ahora, sí hay que tener, digamos, o hay que analizar, digamos, el por qué o la razón cuando un consumo se dispara, ¿no? Y acá también el yacúmetro te ayuda podría bastante. ser que en uno de esos 14 departamentos donde vive Fernando, algún vecino haya consumido mucho más o tenga alguno de estos problemas que vas a ver, Fernando, que en realidad tener una fuga es un tema bastante serio, como te lo va a explicar ahora, Sandra. Claro, por ejemplo, hay distintos tipos de fugas, ¿no? Pero si tenemos, por ejemplo, una fuga en el inodoro, ¿no? Un desperdicio en el inodoro, esto en promedio puede ser un desperdicio de 150 metros cúbicos, ¿no? A los 65 soles que ya pagas, se le podría agregar hasta 1.600 soles. Entonces, si en promedio pagabas 70 soles, tienes esta fuga, te va a venir una facturación pues de 1.700 soles en algún momento y vas a decir, se ha disparado y hay un problema ahí. Tal vez hay un vecino ahí que tiene, uno de tus vecinos tiene un problema en su casa. Pero claro, pueden tener estos problemas además, por ejemplo, en los inodoros, que es... Silencioso. Silencioso, pero además no tomas conciencia de detalles mínimos. La tapa del inodoro que genera una fuga de un hilito de agua, te dices, no, es un hilito, no pasa nada. Sí, pero al final del mes puede llegar a eso. Es brutal, exacto, sí. Exacto. El caño malogrado también, a veces vemos el caño goteando, una gotita, no le prestamos atención. Puede ser, digamos, también un pago adicional de 100 soles. ¿no? Y el tanque de agua es... Y el tanque sí, digamos, ahí sí es bastante significativo el incremento, ¿no? Puedes pagar hasta más de 4.000 soles en adición a esos 65 soles que habíamos calculado. Ahora, en base a esto, mira que la tarifa nuestra individualizada por departamento es más o menos 100 soles, ¿cierto? Y el promedio de una familia de 4 debería ser 65, más o menos, ¿cierto?
Sí. Va a depender también de los hábitos de consumo. Claro, pero digamos pero un justo promedio. a eso voy, justo a eso voy. ¿De qué manera nosotros podemos invitar a generar buenos hábitos de consumo para cuidar el agua y cuidar el bolsillo también? Sí, con información. Es muy importante la información. Por eso que en la SUNAS estamos mucho promoviendo este traslado de información al usuario, ¿no? Acá te estamos diciendo claramente cuánto te va a costar si no arreglas tu caño, por ejemplo, ¿no? Cuánto te va a costar si es que malogras o tienes, digamos, un tanque con fugas, ¿no? A veces los usuarios no saben, o sea, no le prestan atención. Esta es una gotita que está cayendo y no me va a significar nada en mi presupuesto. Pero puede ser pues hasta 100 soles el gasto adicional, ¿no? Y esto es visible, pero hay cosas que uno no toma conciencia. Por ejemplo, se mete a la ducha, abre la llave Claro. a la máxima potencia, se moja y después se pone a cantar mientras se enjabona, pero el agua sigue cayendo, así, no te estás enjuagando, no sigue cayendo y te puedes pasar 20 minutos cantándole. Exacto. Ahí cuánto puedo estar derrochando, porque finalmente esa agua se está yendo a la alcantarilla. Sí, efectivamente. Y tomas en cuenta, digamos, que esa agua que se va a la alcantarilla, digamos, puede haber sido destinado a un hogar que ahorita no cuenta agua, no cuenta Claro. con agua, ¿no? En ¿Cuántos casa, peruanos claro, crees que no tienen agua? en el Perú? No son varios millones, entiendo que hay. O sea, a mí me pasa, yo tengo una propiedad en Mala, en Bujama, Ya, y no hay agua potable. ya. 3.3 millones de personas no tienen agua. ¿Ya? Es más o menos el 10% de la población. ¿Es poco o mucho? Es mucho, Es mucho. es mucho. Es demasiado. Es como si todo Uruguay no tuviera agua. Y a veces no nos damos cuenta de la problemática del acceso al agua potable, ¿no? Incluso recordarás que en Uruguay, por ejemplo, en Montevideo hubo un problema de escasez, ¿no? Hace un tiempo, ¿no? Fue, digamos, una noticia mundial. Montevideo, que tiene, digamos, 1.6 millones de habitantes, estaba quedando sin agua y duró, digamos, ese fenómeno casi 2 meses, ¿no? Pero fue todo digamos, toda una noticia mundial, ¿no? Una capital, digamos, se está quedando sin agua, ¿no? En el Perú hay 3 millones que nunca tienen agua, ¿no? Y están pasando desapercibidos, ¿no? Es, digamos, importante que se visibilice que existe esa problemática. Justamente, Sandro, ahí está eso, ¿no? Los consejos para ahorrar agua potable. Podemos ir a ese ítem y conocer un poco lo que nos dice Fernando, ¿no? ¿Cómo podemos conocer o tener estos consejos acá? ¿Estamos acá? Sí. Y ahí está un poco, ¿no? O sea, lo que nos preguntabas, Fernando, los consejos para ahorrar agua potable, ¿no? Coloca una botella plástica llena de agua o arena en el tanque del inodoro. Así ahorrarás agua potable cada vez que vayas a la ducha. Se ahorra más o menos, si te bañas en 20 minutos y dejas pasar el agua, vas a gastar más o menos 160.000 litros de agua. Entonces la idea es bañarse, por ejemplo, en 2 canciones, en una canción, no sé, 5 minutos, ¿no? No, ya no cantes. Ya no cantes, ya no mejor bailes, ya no cantes. O poner un balde y esa agua que va cayendo ahí, puedes reusarla. El reuso es muy importante. O cerrar la llave, creo que No, claro, cerrar la llave. Lo más sencillo es cerrar la llave mientras te enjabonas, enjabonas, te echas claro. el champú, si eres demasiado coqueto el reacondicionador, crema para el cabello. Sí. Pero nos demoramos en eso y dejamos el agua corriendo, ¿no? Corriendo. Sí, ahí está, pues por ejemplo, toma ducha de 5 minutos. Si quieres calcular el tiempo, en una canción te deberías estar bañando al toque, ¿no? O usar siempre la lavadora con la carga completa y usar esas descargas para el reuso, ¿no? Podemos reusar el agua de lavado de frutas, también cuando nos lavamos los dientes o lavamos las manos, cerrar el caño o usar un vasito de agua. Eso es verdad, ¿no? Eso Sí, es verdad. son acciones se muy lava los dientes sencillas. y deja el caño abierto, ¿eh? Sí. Y un último consejo de los muchos que hay sería también revisar siempre estas fugas de agua en casa, que son estos silenciosas amenazas para el bolsillo y, por supuesto, A mí me para pasó eso desperdiciar hace agua. poco, por ejemplo, en el inodoro. Vi que comenzó a aparecer un hilo. Y cerré la llave, me llevé la tapa del inodoro al centro ferretero, pedí que me vendan uno igual. Y solamente el cambio de la tapa me generó de que ese hilo desaparezca. Y eso era una fuga. Era una fuga que se
por el tiempo, por la presión del agua, Claro. por el material propio de esta tapa del inodoro, se termina deformando y generando estas pequeñas fugas. O sea, creo que es muy importante estar atento a la detección temprana de este tipo de situaciones que uno las deja pasar sin tomar en cuenta el impacto que tiene al final en la pérdida de agua, ¿no? Sí. Eso. Y tiene más información el yacúmetro, ¿no? Por ejemplo, tiene la estructura tarifaria y unos beneficios de acceder al agua también. Y acá vas a encontrar la estructura de todos los países. Este es el caso, digamos, de Lima, como había mencionado, ¿no? Por categorías, por tramos, y ahí están, digamos, las tarifas. Pero a veces, para un usuario, mostrarles esta estructura puede ser complicado. Entonces, por eso ahí la utilidad del yacúmetro, que solo tienes que saber cuánto consumes. Si esa información está en tu recibo, digamos, le mencionas al aplicativo cuánto consumes y te dice ya en automático cuánto tienes que pagar por el agua. Sí, ahora nos sentamos para Volvemos. dar la conversa. Sí, por supuesto. Eso es, Gracias, así Sandro. se calculan las tarifas. Sí, Sandro, gracias por tu explicación, es bastante buena. Y Fernando, para que quede claro, ¿no? A veces no sabemos que en realidad estamos pagando por un servicio, o sea, por todo ese trabajo de las empresas de agua, que como decíamos son 50 a nivel nacional, de llevarte el agua hasta la puerta de tu casa, ¿no? Sí. Y ya lo que pasa adentro también es nuestra responsabilidad, o sea, la empresa de agua tiene la responsabilidad de llevarte el agua, y de la puerta para adentro ya es el usuario quien se encarga. Entonces pagamos por un servicio más que por el agua en sí, por el tratamiento, porque te lleven, o sea, por el alcantarillado sea conducido, tratada esta agua y no desfogada, por ejemplo, a los ríos de forma tal cual, sino tratada, ¿no? Entonces, eso es básicamente, no sé qué comentario tienes al respecto. Que uno muchas veces, el común de las personas se queda con la idea de que me cobras por lo que llega al caño, ¿cierto? Me estás cobrando, qué cara es el agua, porque simplemente consideramos lo que llega al caño o a la ducha, al inodoro, y muchas veces no consideramos que tiene todo un proceso desde que es tomada de los ríos hasta que llega al punto final, que es el domicilio, y que finalmente toda acción que permita que no se termine mal usando el agua impacta directamente en nosotros y en el prójimo. Agua que yo no gasto permitirá de mala manera o que uso, que desperdicio, impactará en que otra persona en otra parte de la ciudad o en otra parte del país sí tenga agua, sí le llegue agua. O le llegue más agua. Y hay que tener en cuenta también cuál es el impacto de no tener agua, que es importante. A veces también se desconoce eso, ¿no? Hay muchos estudios, ¿no? Que muestran pues que hay un impacto considerable de tener agua en la salud, ¿no? Incluso en la educación. Salud y educación son dos factores muy importantes para el desarrollo humano, ¿no? Por ejemplo, niños menores de 5 años que no tienen acceso al agua potable sufren en su mayoría de enfermedades diarreicas agudas constantemente, ¿no? O tienen problemas con la anemia, ¿no? O son de menos estatura también de personas o de niños que han crecido, digamos, en un ambiente donde hay agua, ¿no? También hay algunos otros estudios que señalan que en promedio los niños que tienen acceso al agua tienen mayores notas que los niños que no tienen acceso a ese recurso. Entonces, ese tipo de información también estamos en las SUNAS difundiéndola, porque es importante no solamente ver el agua, digamos, como un bien que nos ayuda a satisfacer la alimentación, ¿no? O el aseo, sino también verlo en su dimensión o en su multidimensionalidad que tiene, ¿no? Es un factor muy importante para, como había mencionado, para mejorar el desarrollo de una persona, pero también de un país. Entonces, eso es lo que sí, o sea, porque somos un país que todavía tiene, a mí me parece increíble que a pesar de dónde estamos en el tiempo, haya zonas en la misma Lima que no tengan acceso a agua, que todavía se estén abasteciendo con bidones, y muchas veces quienes estamos en las zonas más urbanizadas no tomamos conciencia del impacto que generamos y terminamos por afectar
a esas personas, a esa parte de la población a la que no le llega el agua, esa parte que compone ese 3.3 millones de peruanos que no tienen agua. Sí. O sea, que si tomáramos conciencia todos desde lo individual, tendríamos la oportunidad que el colectivo tenga mucho más posibilidades de acceder a agua. Sí. Y esas personas que no tienen agua, claro, no solamente no tienen agua y tienen que comprar el agua, por ejemplo, a un camión cisterna, sino que tienen que pagar mucho más de lo que paga un usuario que está conectado a la red, ¿no? 7 veces más aproximadamente. Los aguateros te venden el agua Claro. mucho más cara y más difícil. Y no tiene una de garantía trasladar. de que el agua sea de buena calidad, ¿no? Claro. Entonces, esas personas que en su mayoría son pobres, ¿no? El 90% de las personas que no tienen acceso al servicio de agua potable son pobres, ¿no? Son pobres, tienen acceso a un agua que no necesariamente es de calidad, porque no hay, digamos, una regulación en ese aspecto, ¿no? Y tienen que pagar hasta 6 veces más, 7 veces más por el consumo del agua. Entonces es importante ahí pues trabajar digamos, en el cierre de las brechas, Sí, ¿no? y un dato interesante también es que la gente que no tiene acceso al agua a través de la red pública se demora mucho más tiempo en recolectar el agua. Sobre todo este trabajo es recargado de las mujeres y en los niños. Entonces al día pierdes 2 a 3 horas recolectando el agua. Entonces esto le quita oportunidades tanto a las mujeres que no pueden desarrollarse en otras cosas y a los niños que a veces no pueden ir al colegio porque tienen que desarrollar esta actividad, ¿no? Entonces sí, es un poco... Claro, esos son los otros costos, ¿no? O sea, las familias tienen que invertir aproximadamente 30 minutos, ¿no? al día en trasladar el agua, ¿no? Porque, digamos, el camión cisterna a veces no llega a la puerta de tu casa, ¿no? Llega, digamos, en la parte baja de la zona y hay personas que tienen que invertir tiempo en trasladar el agua, ¿no? Los problemas también de salud, ¿no? Que para la familia es un costo, ¿no? Porque hay que ir, digamos, a la posta, atender al niño. Ahora que estamos con este problema del dengue, además. Claro, ahí, por ejemplo, muy importante. las personas que no tienen agua tienen que almacenar el agua, ¿no? Y tienen un riesgo más. Y tienen un riesgo adicional. Ahí creo que hay además dos situaciones diametralmente opuestas, pero con igual impacto. Quienes no tienen agua y quienes tienen que pasar por todas estas vicisitudes para acceder al agua con todos los riesgos que esto supone, y quienes tienen el agua y la desperdician. Vemos en Lima, en diferentes zonas de Lima, piscinas portátiles de 5 metros cúbicos, de 6 metros cúbicos, de 3 metros cúbicos, que una vez que las usaron el fin de semana, ya es un desperdicio eso, pero una vez que las tiran el agua y la siguiente semana vuelven a llenar la piscina. Sí. Y entonces toda esa agua que termina en la alcantarilla podría llegar a más población si es que todos tomáramos conciencia, ¿no? Sí, Sí, justamente, mira, tenemos en la pantalla esa casita, que es la casita con las acciones que deberíamos nosotros tomar en cuenta, y ahí para ir cerrando un poco también ese segmento, Fernando, por aquí, Gracias. para que puedas verlo bien. Estas son las acciones con las que más desperdiciamos agua potable, ¿no? Esto es, por ejemplo, un simulador de una casa, ¿no? Como hablábamos antes, un tanque elevado con fuga puede hacer que desperdiciemos hasta 300.000 litros de agua y que nuestra facturación sea más de 3.000 soles mensuales, ¿no? O un mes. Por eso vemos a veces muchas quejas en los noticieros, donde, oye, tengo una facturación muy alta, ¿no? Entonces pasan estas cosas que no estamos advirtiendo, ¿no? Una lavadora puede hacer que paguemos 19 soles más al mes, o lavar el auto con la manguera, 14 soles más al mes, un caño que gotea silencioso, 88 soles más al mes, o un caño abierto a lavar los platos, 23 soles más al mes. Y así tenemos diferentes fugas de agua que pueden estar costándonos muy caro y también haciendo que con esta agua desperdiciada no pueda llegar otro usuario a acceder al servicio. Esto pasa seguido, lo del caño también uno no se da cuenta, pero tiene los platos, abre el caño Sí, es y como mientras vas te relajas, enjabonándolo, el caño sigue abierto y sigue perdiendo agua. Es verdad, el tema del lavado de vehículos también, ¿no? Y hay Que- empresas que lavan vehículos y todo el día están desperdiciando Sí, y a veces agua, ¿verdad? esto es una acción inconsciente, Claro. ¿no?
Entonces, yo por eso resalto bastante el tema de la información. O sea, el usuario tiene que conocer estas cosas, ¿no? Porque si no, va a seguir atrapado en esa inconsciencia, ¿no? Va a seguir, digamos, lavando los platos y dejando que el caño siga corriendo, ¿no? O como tú decías, ¿no? Tomándose mucho tiempo en temas del bañado en la ducha, ¿no? Es importante la información. Sí, Claro. y sobre todo creo que el eje central es que todos somos motor de cambio, ¿no? Si conseguimos que individualmente, uno a uno, los peruanos se sumen a esta toma de conciencia, probablemente no pase hoy, pero al mediano plazo, al largo plazo, consigamos que el agua sea utilizada de manera sensata y que eso traiga consigo de que más gente tenga acceso al agua. Efectivamente. Claro, y creo que nosotros, por ejemplo, somos padres, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad de nuestros hijos enseñarles estas cosas, ¿no? Que tal vez nosotros no hemos aprendido tan bien, pero ellos pueden ser un gran ejemplo y un motor de cambio, como decía Fernando. Ahora, justamente vamos a poner un poquito más acá, Sandro, para poder ya despedir esta edición de La Hora SUNAS, donde ha estado con nosotros Fernando Llanos, periodista, y también Sandro Guamaní, director de la Dirección de Regulación Tarifaria. Un último comentario, por favor, de los dos, después de esta clase que hemos tenido, ¿no? Una clase de medio conversatorio, didáctica, donde hemos podido aprender muchas cosas y que se va a quedar alojada en nuestras redes sociales de SUNAS para que cada persona pueda verla, aprender y usar esta data para compartirla y también para ponerla en práctica, por supuesto. Primero Sandro y terminamos contigo, Fernando. Sí, no, solo espero, digamos, que haya quedado claro qué cosa es lo que nosotros pagamos cuando estamos pagando el tema del servicio de agua potable, ¿no? Hay, digamos, componentes importantes para la prestación del servicio, como la operación y el mantenimiento, las inversiones que ya se realizaron en algún momento, las nuevas inversiones, etcétera, ¿no? La idea es que a través del pago de los servicios de saneamiento, ¿no? O de agua potable y alcantarillado, hagamos que el servicio pues sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y que la toma de conciencia depende de ti y de nosotros, ¿cierto? Si tú cuidas el agua y nosotros cuidamos el agua, más peruanos van a tener acceso al agua potable y al alcantarillado. Depende de nosotros no desperdiciar el agua, hacer un uso adecuado de este servicio, de este bien, y que finalmente el costo, la tarifa del agua, depende de nosotros. Si quieres que la tarifa sea mucho más al alcance de tu bolsillo, pues cuide el agua. El agua, pues, ayudarnos a que más gente tenga este servicio. Muchas gracias a Fernando, a Sandro por haber estado con nosotros en este programa de La Hora SUNAS, de hecho muy enriquecedor, y los esperamos en una próxima edición. Muchas gracias. Chao. Gracias.